¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto con el doctor Manuel Quintar, que es referente de la Cámara Jujeña de Empresarios de la Salud, preguntarle cómo está viendo el escenario en este momento, aquí en la provincia de Jujuy. En un minuto voy a estar con él. Pero antes que nada, quería preguntar, o mejor dicho, trasladar una inquietud de los profesionales contadores que están muy preocupados, trasladarle al señor Morales, que tengo entendido también es contador, si no se puede considerar la posibilidad de declarar actividad esencial la tarea de los contadores, teniendo en cuenta la enorme cantidad de responsabilidades y de compromisos, desde el punto de vista laboral, que tienen con las empresas. Alguien me dijo, somos los médicos de las empresas, que estamos intentando reanimarlas, pero no podemos por las enormes dificultades que tenemos para trasladarnos en el marco de la cuarentena y otras cuestiones. Entonces, le traslado esta inquietud de los contadores que me han consultado al señor Morales, que es del palo, para ver si puede considerar esta situación, así los médicos de las empresas, desde el punto de vista de los números, pueden comenzar las tareas de reanimación en el marco de un escenario menos loco en el que estamos todos metidos a esta hora. Bueno, pensando estos temas, me propuse demostrar la canallada de la dirigencia política del mundo frente al coronavirus. ¿Y por qué digo esto? Porque pude acceder a un informe de septiembre del 2019, un grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud del Banco Mundial entregó a la ONU este documento en el que pronosticaba una probable emergencia sanitaria global por un nuevo tipo de gripe masiva que podría causar la muerte de entre 50 y 80 millones de personas y destruir el 5% de la economía mundial. En este informe se constataba la falla de estructuras adecuadas para hacer frente a una pandemia global y se proponía una serie de medidas a los gobiernos y a los organismos internacionales, y naturalmente fueron ignorados. Se trata del primer informe anual de la Junta de Vigilancia Mundial de la preparación dedicado a las epidemias y a las pandemias. En septiembre de 2019 ya se recomendaba a la dirigencia del mundo ponerse a trabajar sobre 7 medidas de carácter urgentes para preparar al mundo ante las emergencias sanitarias. Los jefes de gobierno, dice el documento, deben comprometerse a invertir, deben dedicar una partida prioritaria de los recursos domésticos y los gastos ordinarios a la preparación para dicho escenario. Los países y las organizaciones regionales, decía este grupo de expertos, deben dar el ejemplo. Todos los países deben construir sistemas sólidos. Los jefes de gobierno deben designar a un coordinador nacional de alto nivel, con autoridad y responsabilidad política, para llevar a cabo sistemáticamente ejercicios de simulación multisectoriales para poner en marcha una preparación eficaz y poder mantenerla en el tiempo. Los países, los donantes y las instituciones multilaterales deben prepararse para lo peor. Esto decían los expertos de la Organización Mundial de la Salud en septiembre. Los donantes y las instituciones, además, deben garantizar inversiones suficientes para el desarrollo de vacunas y tratamientos innovadores. Las instituciones de financiación deben vincular la preparación con la planificación de los riesgos económicos para mitigar las graves consecuencias económicas de una epidemia nacional, regional o de una pandemia mundial, que es lo que estamos viendo, es lo que estamos padeciendo. De manera que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, dice este documento, deberían redoblar con urgencia sus esfuerzos para integrar la preparación en las evaluaciones de los riesgos económicos y de los aspectos institucionales. Las entidades que financian la asistencia para el desarrollo deben generar incentivos e incrementar la financiación o el financiamiento para dicha preparación para el hipotético escenario. El secretario general de las Naciones Unidas,
junto a la Organización Mundial de la Salud y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, deben fortalecer la coordinación en distintos países, en distintos contextos de emergencia nacional, sanitaria y humanitaria. La principal conclusión del informe es que el mundo necesita establecer de forma proactiva los sistemas y compromisos necesarios para detectar y controlar posibles brotes epidemiológicos. Los dirigentes de todos los niveles detentan la clave. Es responsabilidad suya dar prioridad a la preparación de un enfoque que garantice la participación y protección de todas las personas. Este acontecimiento, que anticiparon, como le digo, los científicos en septiembre del 2019, ya nos ha sobrepasado por la multiplicidad y la simultaneidad de las consecuencias sanitarias, políticas, económicas y también sociales. La pandemia ha provocado la muerte de más de 100 millones de personas en todo el mundo. Perdón, 100.000 personas en todo el mundo. Los líderes del mundo podrían haberlo evitado. O en todo caso, si usted quiere, para ser más prudente, atenuado. Pero pese a ser debidamente advertidos, este documento que he compartido con ustedes así lo confirma, así lo demuestra, sin embargo miraron para otro lado y ahora están sucumbiendo frente al mal como víctimas impotentes e indefensas. Esto es lo que estamos viendo, por lo menos en la actitud de muchos presidentes. Esta es la hipocresía y la canallada de la dirigencia política del mundo. En un minuto vuelvo y hablamos con el doctor Quintar. Gracias, director, muy amable. El doctor Quintar con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por venir, muy amable. Muchas gracias por la invitación. ¿Está impactado por el documento? Sí, la verdad que me impactó, no lo conocía. Realmente es lo que ha pasado. Y realmente hay que replantearse de aquí en adelante los roles de cada uno de los líderes a nivel mundial y demás, porque esto ha sido una gran falla, ¿no? Ha sido una gran falla, será queriendo o no queriendo, pero sí, claro. Evidentemente las consecuencias están a la vista. Está muy bien. Bueno, ¿cómo está viviendo el contexto aquí en la provincia de Jujuy, en este mismo tema? Bueno, mira, particularmente nosotros, a través de la red de clínicas privadas que un poco estoy participando y representando en algunos ámbitos, realmente estamos preocupados, con un grado de alerta altísimo. En lo personal, los dirigentes, te puede decir cualquier dueño de clínica, estamos hace varios meses sin dormir, con muchas complicaciones en lo personal, ¿no? Porque estamos atacando desde el lado privado una pandemia, colaborando, por supuesto, poniéndonos a disposición de todo el Estado, tanto provincial como nacional, en lo que sea necesario, pero con recursos muy limitados. Nosotros, en todos lados, una pandemia se ataca con todo el peso del Estado. Y en este caso particular, a nosotros nos toca hacerlo desde el lado del privado, con un montón de limitantes, pero bueno, lo estamos haciendo con un grado altísimo de responsabilidad, que en este caso tenemos que tenerlo, ¿no? La salud pública y la salud privada, en este contexto, ¿son la misma cosa? Mira, yo lo que siempre digo, que en ningún contexto se puede separar la salud pública y salud privada, sobre todo en provincias como la de Jujuy, ¿no? Es una provincia en donde por distintas situaciones históricas nosotros hemos ido trabajando en forma muy profesional desde las clínicas y sanatorios y hemos ido ganando mucho espacio. Y a su vez el Estado ha ido o complejizando en algunas áreas y descomplejizándose en otras, y se ha ido armando una especie de red pública-privada sanitaria, ¿sí? Yo creo que hoy hablar de servicio público o privado de salud, hoy en Jujuy no aplica. En el mundo se tiende a eso, pero particularmente en Jujuy lo podemos ver muy claramente, donde nosotros lo que es altísima complejidad, llámense cirugías cerebrovasculares, cirugías cardíacas y demás, se hacen en forma casi exclusiva en los privados.
y todo lo que sea contención, digamos, de volumen, lo hace el público. Entonces creo que nosotros trabajamos muy en forma paralela con el Estado y con el Servicio Público de Salud, y además creo que somos necesarios e interdependientes. Usted me comentaba en alguna oportunidad, en materia colaborativa o con un gesto de solidaridad con la estructura sanitaria pública, el aporte de los respiradores. Sí, ¿Hicieron? bueno, eso es parte del marco del acuerdo este que hicimos, donde es lo que te comentaba hace rato. O sea, nosotros, si bien el COVID es una pandemia que nos está castigando fuertemente, la gente se sigue enfermando de afecciones cardíacas, de afecciones respiratorias graves, de problemas cerebrales, cirugías cerebrales y demás, aneurismas. Bueno, no me quiero exceder en términos médicos porque no soy abogado, pero bueno, esas patologías hay que curarlas y hay que salvar la vida de enfermedades que tienen tasa de mortalidad altísima, mucho más que el coronavirus. El coronavirus tiene una tasa de mortalidad de 5%, un promedio, mientras que una afección cardíaca puede llegar al 60, 70, 80% de tasa de mortalidad. Entonces, nosotros hicimos un acuerdo con la provincia en donde nosotros vamos a apoyar el servicio público de salud, tanto en el San Roque como en el Soria, o en el Patterson, en el hospital que toque, dotando tanto de infraestructura, de aparatología. En este caso vamos entregando 8 respiradores y en caso de necesitar tenemos comprometido 8 respiradores más para apuntalar la atención del COVID en el sistema público sanitario. También ayer hemos estado en una reunión con el ministro y con la gente de la SATI, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, donde nuestros médicos, terapistas, van a ir a trabajar a costa nuestra dentro del Estado. Ajá. En el caso de una explosión de la pandemia, ¿no? Estamos hablando en un caso hipotético. Los respiradores ya están instalados en el público. Creo que eso va a permitir dividir lo que es atención COVID-19 dentro del Estado y todo lo que es patologías de alta complejidad en el privado. Y de esa forma creo que va a ser una manera prolija de sacar adelante y cuidar de la mayor cantidad posible de personas, ¿no? ¿Usted cree que está controlada la situación, particularmente en la provincia de Jujuy, con el paso de los días, con los casos que no aumentan? Y yo soy un optimista nato. No quiero pecar de optimista, ¿sí? Creo que cualquier gesto mínimo de un optimismo puede generar, en base a la función que me corresponde, una relajación de la sociedad que creo que todavía no es el momento exacto para propiciar ese relajo. Sí creo que se están haciendo las cosas correspondientemente en cuanto al manejo pandémico, se han tomado medidas a tiempo y eso ha permitido que se controle en cierta forma esto, ¿no? Lo que sí tenemos que hacer ahora es cuidar entre todos que esto no se desmadre, porque esto se desmadra en 3 días, en una semana se desmadra. Es un virus altamente contagioso que si nosotros tenemos una filtración en algún límite territorial o en algún lado, creo que esto puede generar un problema y tirar para atrás todo lo que se vino haciendo. Desde su visión como ciudadano o como integrante de este mundo vinculado a la salud, ¿cómo evalúa usted el desempeño del COE? Bien, particularmente lo veo bien. En lo poco que uno pudo opinar y ver cómo se manejó, lo veo que están trabajando bien. Así que no, en eso lo veo muy bien, lo veo compenetrado a los profesionales que están trabajando ahí, he visto que mucho trabajo. Usted sabe que esta pandemia ha tenido dos escenarios que han ido conviviendo simultáneamente de acuerdo a los países, a los escenarios donde actúa el virus. Un escenario sobreestimado y un escenario más atenuado. Así es, así es. ¿Usted qué piensa sobre esto? ¿Es así? Sí, yo creo que como todo tiene distintas ópticas, ¿no? Creo que en un primer momento era necesaria una sobreestimación del virus porque a las claras está en los países o en los lugares donde no se le ha dado la importancia necesaria, las consecuencias están a la vista, Nueva York, Italia, España, con sistemas sanitarios muy superiores al nuestro. Sí. Entonces creo que era necesario eso. Lo que sí creo es que ahora es el momento, sin relajar medidas y sin relajar, empezar a diseñar cómo seguimos. O sea, cómo siguen las empresas de salud, cómo siguen el resto de las empresas que quizás no me competen a mí. Tengo algunos otros rubros en los cuales trabajo, pero básicamente las empresas de salud. Y creo que esto tiene que ser un antes y un después
en la valoración del trabajo de las empresas de salud, ¿no? Tanto pública como privada, y sobre todo los profesionales médicos y de enfermería y demás, porque nosotros estamos en una guerra y estamos peleando, perdón la vulgaridad, con una cuchara y un tenedor. Entonces creo que para el futuro tenemos que replantearnos como sociedad la revalorización del servicio médico, de las instituciones sanatoriales, de los enfermeros, de los mucamas, de todo eso, porque yo veía, te pongo un ejemplo, un video en YouTube, un video en internet, donde detalla cómo se viste una enfermera en Japón o en China para atender a un paciente con COVID-19. Sí. Yo he valorizado eso. Y eso aproximadamente me da lo que vale el día de terapia intensiva en Jujuy. O sea, vestir una enfermera que dura 8 horas en sus funciones con el material adecuado vale aproximadamente lo que vale un día de terapia intensiva en Jujuy. Entonces creo que tenemos que replantearnos todo. Tenemos que hacer un gran acuerdo y el día de mañana trabajar. Hoy estamos en la guerra. Tenemos que pelear con lo que tenemos, pero creo que para el día de mañana tenemos que replantear estas cuestiones. Ahora, esta visión que usted tiene, ¿usted cree que la tiene la política? ¿O va a aprender la política sobre la experiencia que nos deja el coronavirus? Eso escapa a mi visión, escapa a mi función. Sí voy a trabajar fuertemente para que eso sea así. Y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer desde el sector que me toque estar. Vamos a trabajar para que eso sea así realmente, porque los jujeños y los argentinos nos merecemos un trabajo profesional en ese sentido. Manuel, esta pandemia ha impactado en la necesidad de los pacientes de concurrir a las clínicas por otras razones, por ejemplo, por el miedo al contagio. Nosotros hemos tenido una ingrata sorpresa con esto. Nosotros esperábamos realmente un colapso por otras patologías. Las clínicas, particularmente las clínicas privadas, han desalojado parte de su planta, digamos, de operación y demás, hemos postergado cirugías programadas y demás, esperando una demanda que iba a venir, ¿sí? Muchos médicos, incluso por distintas cuestiones, algunas cuestiones de salud, algunas otras cuestiones que realmente son complicadas de transmitir, no han estado yendo a trabajar. Entonces, el trabajo dentro de lo que es clínicas, sanatorios, centros de diagnóstico y demás ha bajado muchísimo, contrariamente a lo que se puede pensar. Nosotros eso hoy lo celebramos sanitariamente porque decimos estamos preparados por si viene un brote, pero económicamente y financieramente nos preocupa mucho para el día después del brote, o del supuesto brote, o del supuesto pico que pueda llegar a venir o no. Entonces, hoy esa es nuestra preocupación, trabajar en el día después, ¿no? ¿Cómo vamos a seguir? ¿Cómo vamos a hacer frente a nuestras obligaciones en un contexto inflacionario donde muchos vivos han aumentado los precios de los insumos? O sea, nosotros tenemos menos trabajo y muchos mayores gastos. Entiendo. Así que bueno, estamos trabajando en ese escenario. Estamos bien. Y además, ustedes venían de un escenario complicado ya como proveedores del sistema de salud pública. Y sí, porque nuestras empresas son empresas que son muy difíciles de manejar en el sentido que no manejamos casi ninguna variable. Nosotros no manejamos cuánto se le paga a los empleados, eso lo deciden en Buenos Aires. Es muy difícil lograr un incremento en una obra social, los servicios públicos ni hablar. Hay clínicas que están pagando 800.000 pesos de luz, 900.000 pesos de luz una clínica. No podemos apagar luces. Entonces, las variables dentro del negocio de una clínica es muy difícil manejarlo o ajustarlo. Entonces, en un contexto inflacionario, con una devaluación como la que hubo el año pasado, realmente venimos con un atraso importante, ¿no?, en los valores. Está muy bien. Retomo un comentario suyo previo, ahora, hace algunos segundos, que me dejó pensando. ¿Usted cree que esto realmente va hacia un replanteo? Fíjese el documento, el nivel de irresponsabilidad de la dirigencia política del mundo. ¿Usted cree que viene un replanteo sobre el valor que hay que darle a la salud de cara a lo que se viene? Porque se viene un mundo no de guerras ni con tanques ni con misiles, sino de guerras bacteriológicas. Y allí está impactada la salud directamente. Mira, yo apelo a la madurez dirigencial de todos nosotros. Apelo a la madurez, apelo a que esto realmente se valorice, porque si no vamos a volver a discutir, ojalá que dentro de mucho tiempo, en otra pandemia o en otro catástrofe o en lo que sea, vamos a volver para atrás con esto. Creo que la madurez dirigencial
tiene que empezar a jugar en este sentido y empezar a trabajar seriamente de aquí para lo futuro en esto, ¿no? Tengo esperanzas, si responde tu pregunta. Está muy bien. Bueno, se me acabó el tiempo. Bueno. Manuel, gracias. Muchas gracias a ustedes y bueno, invitarlos a que permanezcan en casa, estemos un tiempo más, tratemos de colaborar porque realmente venimos haciendo las cosas bien como jujeños y creo que nos merecemos estar tranquilos y estar bien y no enfermarnos. Gracias por todo. Gracias por venir, muy amable. El doctor Manuel Quintal con nosotros. Chao, hasta mañana. ¿Querés ganar uno de los 5 carros de mercadería semanales? Para participar, abona tus facturas de Canal 2 Fiberway por Pago Fácil, Rapipago y demás medios de pago habilitados. Si estás adherido al débito automático, tenés doble chance de ganar. Entrá a nuestro Facebook y entérate si sos el ganador del día. Con Canal 2 Fiberway, siempre conectados. En Comodín tenés descuentos que te salvan el día. Martes, 20% de descuento en panadería, verdulería y pollo trozado. Supermercados Comodín, muy cerca suyo. El COVID-19 ya está circulando en Argentina y sabemos que hay un número significativo de personas que pueden tener el virus y no manifestarlo con ningún síntoma, aunque sí transmitirlo. Para este tipo de situaciones, se recomienda que las personas que deban salir a entornos públicos donde el distanciamiento social sea difícil de mantener, deben usar barbijos de tela. Barbijo social. Una de las opciones para elaborarlo es la tela ecológica gruesa de un lado y fina del otro, con un pañuelo descartable en medio de ambas, o cualquier otra tela aireada que permita la respiración. Al colocarlo es importante fijarse que los pliegues miren hacia abajo, ubicándolos sobre la nariz y hasta el mentón. Las 2 tiras se deben atar en la parte superior de la cabeza, mientras que las 2 restantes en la nuca. Después de usarlo, colocarlo dentro de una bolsa de plástico alejada de los lugares habituales de la casa. En caso de salir de nuevo, podés reutilizarlo. Acordate que el barbijo social sirve para proteger a los demás y no es una medida aislada, sino que se complementa con el lavado de manos con agua y jabón, la desinfección con lavandina diluida en agua, la distancia con otras personas a no menos de 1 metro y el aislamiento social. Quédate en casa, cambia el chip. Una pandemia no se resuelve